Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Desiderio Morales. Estamos aquí en su segmento de Percepciones y Realidades. Nos damos una cita todos los miércoles como este, de 7 a 8 de la noche, donde convocamos a expertos de diferentes ámbitos de la vida nacional. Algunos de ellos nos tocan temas que tengan que ver con lo que es la vocación de esta casa televisora que opera por internet, que tiene que ver con los pymes, las pequeñas y medianas empresas. Otros pues tocan otro tipo de temas. Esta noche nos va a acompañar el licenciado Israel Hurtado. El licenciado Israel Hurtado es una persona que nos hablará de un tema de coyuntura, de gran relevancia para la economía mexicana y que tiene también impactos políticos que tiene que ver con la reforma energética y las implicaciones que tiene para la economía mexicana. El licenciado Israel Hurtado es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Es una gente que tiene amplia experiencia en este ámbito, y bueno, pues hablaremos de una serie de aspectos que tienen que ver con este tema. Haremos un recorrido por el estatus actual de la reforma energética, que como ustedes bien saben, es, como luego dice, la madre de todas las reformas. Es la reforma más importante implementada por la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto, y fue aprobada el año pasado. En este momento el estatus de esa reforma consiste en que ya han sido aprobados los lineamientos que tienen que ver con las leyes secundarias, que es toda la reglamentación a la que estarán sujetos la gama de inversionistas que ya han estado ahora sí que apersonándose pues en el país y que se preparan para llevar a cabo esta reforma. Platicaremos también acerca de las perspectivas y las expectativas que hay para el precio del petróleo. Como ustedes saben bien, el precio del petróleo ha registrado un descenso importante. Ahorita lleva abajo de los $50, siendo que estuvo casi arriba de $100, y bueno, pues este es un acontecimiento que tiene gran relevancia para la economía mexicana, porque hoy por hoy hay un alto índice de petrolización de las finanzas públicas. La producción del sector energético nacional, que debe representar aproximadamente entre 5 y 7% del Producto Interno Bruto nacional, pues implica un impacto importante, según las estimaciones de los diferentes economistas y especialistas. Y bueno, son datos que también se pueden encontrar en el presupuesto. Probablemente entre el 30 y 40% del presupuesto del gobierno de México depende de los ingresos petroleros, de manera que bueno, ese es un evento que tendrá consecuencias de peso, ya las está teniendo. Recientemente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que bueno, hay posibilidades de que haya una reducción en el presupuesto. Hace mucho tiempo que no se veía una situación de esta naturaleza. La Secretaría de Hacienda ha tomado una serie de medidas precautorias, como de tipo financiero, como la compra de futuros, que son operaciones financieras que se hacen para desarrollar un blindaje, y que de alguna manera, si el precio del petróleo baja por más allá de determinados niveles, pues México tenga garantizada digamos una cantidad mínima, un precio básico mínimo. Entonces bueno, esperemos que el asunto no llegue a mayores, pero realmente los pronósticos que hay de los expertos internacionales hablan de que la economía mundial va a estar sujeta a una serie de presiones, y que es posible que el precio del petróleo pueda bajar aún un poco más.
la OPEP, que es el cártel más importante de países productores, centrado en Arabia Saudita, pues está elevando la producción, y hay desacuerdos entre los países más importantes. Esto le está pegando a países como Venezuela, que forma parte del cártel de la OPEP. México no forma parte del cártel de la OPEP, pero realmente pues nos impacta como comentamos, por el impacto que tiene el precio del petróleo en la economía mexicana. Otro evento que también ha ocasionado esta reducción en los precios internacionales del petróleo es una política de producción de hidrocarburos de los Estados Unidos, que es el demandante más importante del mundo. La producción de petróleo de los Estados Unidos no es pequeña, es una producción de tamaño considerable, aunque desde luego pues el consumo es muy alto, pero ellos han estado en un proceso de incremento notable en la producción de petróleo, y entonces eso ha ocasionado que las compras mundiales de petróleo estén bajando. El otro evento que también es importante y que ha ocasionado esta desaceleración de los precios del petróleo es un freno relativo a la economía china. China pues es el principal motor de la economía mundial, tiene ya más de 2 décadas creciendo a tasas de crecimiento muy impresionantes de alrededor de 10%, pero en los últimos años China ha frenado el crecimiento de su economía, y entonces la demanda de petróleo ha empezado ahora sí que a descender, y bueno, pues esto ha ocasionado también esta reducción en los precios del petróleo. Hay otro factor que también ha conducido a este freno en los precios del petróleo, que como comento puede tener consecuencias no solamente para el presupuesto, sino para la economía mexicana, que tiene que ver con la sustitución de fuentes de energía. Es decir, hay en el mundo, sobre todo en Europa, un proceso bastante acelerado de carácter tecnológico, donde esos países han estado en forma muy acelerada elevando su producción de fuentes alternas de petróleo, como la nuclear, como la eólica, etcétera. Y entonces pues todo este proceso ha conducido a que la dependencia que tiene el mundo, sobre todo las economías industrializadas, pues haya sido menor en el petróleo. Y bueno, pues realmente es un escenario complejo. Para México tiene muchas implicaciones, por desgracia, negativas. ¿Por qué? Porque una economía petrolizada como lo es la mexicana, en la medida en que estos precios estén ubicados en niveles, como comento, ya abajo de $50, pues va a tener una consecuencia muy importante para la actividad económica. De hecho, el día de ayer, antier, organismos internacionales que publican regularmente los pronósticos de la economía mexicana ya han dicho que la economía mexicana va a crecer a una tasa modesta durante este año. El gobierno federal, que durante la última mitad del año, en el tercer tercio del año, ya por el mes de septiembre, da a conocer sus expectativas de crecimiento, hablaba de que la economía iba a crecer alrededor de 3.5%, algo así. Eso no es un crecimiento muy importante. El país necesita crecer a tasas de 5% para poder dar abasto a lo que es la demanda de empleo que el país requiere, generar empleos en más o menos en ámbitos o rangos de cerca de 800,000 puestos de trabajo, de manera que un crecimiento de 3.5% como el que se prevé para este año, de hecho va a ser más bajo, porque la información que dieron a conocer el día de ayer habla de que la economía mexicana podría crecer alrededor del 3%. Eso sería pues en el tercer año de gobierno de la actual administración, lo que implica, si se suma esto a que el primer año, el segundo año, los niveles de crecimiento han sido muy bajos,
de alrededor del 2%, pues estamos hablando ya de que en promedio, si la economía como se prevé como consecuencia de todo este entorno externo pueda crecer 3.2%, durante este año estaremos hablando que durante el primer tercio de la administración del presidente Peña Nieto, estaríamos hablando de un crecimiento de entre 2 y 2.5%, por cierto, un crecimiento más bajo que el que se generó durante la administración de Calderón, del expresidente Felipe Calderón y también del presidente Fox. Entonces, toda esta situación pues implica un panorama de riesgo, que si a esto le sumamos ahora sí que la serie de acontecimientos políticos que se detonaron a fines del año que entra, por los eventos de Ayotzinapa, los escándalos políticos, etcétera. Entonces, no se prevé un panorama muy halagüeño para la economía mexicana. La gran pregunta que hay aquí, que se hacen los expertos, es qué va a pasar con la reforma energética, es decir, con esta reforma que es la más importante, seguramente la más importante que se ha generado en México, generado en el país en los últimos 50 años. Es una reforma de gran envergadura, de enormes dimensiones, que está cambiando completamente el marco jurídico en el cual se desenvuelven el sector energético. Entonces, bueno, pues esta no es una buena noticia. Esta reforma energética, tarde que temprano, tendrá que tener un efecto importante, un efecto significativo en el crecimiento económico y el empleo. La pregunta que muchos expertos se hacen es cuánto tiempo va a tardar eso, y bueno, la mayoría coincide en que el efecto benéfico de todo este incremento en la producción petrolera que se va a generar con las empresas que van a aportar tecnología, que van a invertir en inversiones en la profundidad del mar, que tiene tecnología que pues actualmente se utiliza en Europa, por el Mar del Norte, Noruega, etcétera. Bueno, quizá pueda tardar 2 o 3 años. De manera que el cóctel de acontecimientos que enfrenta la economía mexicana para el otro año no es algo sencillo. Por una parte, en la parte económica tenemos las presiones que se van a generar por este debilitamiento de los precios del petróleo. Esto va a conducir, evidentemente, como lo comento, a un crecimiento económico modesto, a una generación de empleos modesta también, por una parte. Por otra parte, los consumidores mexicanos, que son, digamos, una fuente de crecimiento, pues están cautos pues por todo el entorno que enfrenta la parte económica y también los acontecimientos políticos. La inversión del sector privado también enfrenta fuertes presiones, tanto la inversión de inversionistas mexicanos y la inversión externa. Los inversionistas mexicanos, según las encuestas recientes que ha levantado el Banco de México, que lleva a cabo sondeos entre los principales economistas y expertos del país, en la encuesta que levanta cada mes el Banco de México, hablan de que los inversionistas mexicanos están sujetos precisamente sujetos a una tensión importante. No se espera un crecimiento notable de la inversión privada. La inversión externa, que como complemento a la inversión nacional, significa también un motor importante para la economía mexicana. También es difícil que crezca en forma significativa. Al principio de la administración, cuando se habló del Mexican Moment, es decir, cuando las revistas internacionales, cuando los círculos influyentes de Wall Street y de Estados Unidos empezaron a pronosticar que, como consecuencia de las ambiciosas reformas que había planteado la actual administración, no solamente la energética, sino destacadamente la reforma financiera, y como consecuencia del poder de negociación tan importante que
y de capacidad de operación política que exhibieron los operadores de la actual administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. En ese momento hubo mucho optimismo, pero ahora, bueno, pues ahora este Mexican Moment ha tenido un impacto muy importante como consecuencia de la crisis política que está viviendo el país. En este momento la inversión extranjera el año pasado no tuvo un comportamiento muy destacado. Este año se espera que también haya un crecimiento modesto. No se espera, al menos este año, un comportamiento importante, según dicen los expertos y la gente que tiene que ver con el ámbito de la energía. En México, pues un conjunto de empresas extranjeras ya han empezado ahora sí que a tener presencia. Han llegado técnicos, han llegado gente de las grandes empresas, pero todavía con una visión ahora sí que de cautela. Entonces, bueno, resumiendo, no es sencillo el panorama que se enfrenta. México enfrenta enormes desafíos. Hay que recordar que durante mucho tiempo, antes de que el petróleo significara una parte muy importante de la actividad económica del país, hablo, no sé, de los años 40 a los años 60, hasta principios de los 70, México pudo crecer de manera importante, incluso sorprender al mundo. Se hablaba en aquella época de milagro mexicano sin petróleo. La pregunta que muchos se hacen es si ahora, cuando el sector petrolero, que es el puntal de la economía mexicana, enfrenta todo este tipo de presiones a las que he hecho alusión, si el país eventualmente podrá ahora sí que llevar a cabo toda esta, es decir, reacomodar y llevar a cabo toda la reingeniería de la economía en una situación donde el petróleo ahora sí, ya sea porque en las fuentes de consumo energético vaya a significar un peso menor, o sea por la sustitución de fuentes de energía. Ya se habla, por ejemplo, de que yo creo que en menos de 10 años empezaremos a ver en las calles, ya se están las empresas automotrices, las grandes empresas automotrices de Estados Unidos en particular, y algunas de Europa, ya han empezado a operar con carros conducidos por electricidad. Evidentemente, pues esto va a implicar una reducción en la demanda de petróleo. La pregunta es, ¿podrá el país, en un escenario donde el petróleo se tendrá que terminar, 30 años, no sé qué tanto dure, podrá el país reencauzarse y generar las bases de crecimiento, ahora sí que ya sin depender tanto del petróleo? Y bueno, ahí la pregunta, ahí está vigente. Este proceso de modernización de la economía mexicana, pues va a depender evidentemente de un conjunto muy amplio de variables, ¿verdad? Entre otras, el crecimiento económico no depende solamente de los recursos naturales, en este caso del petróleo, sino depende pues de una serie de factores, entre otros la calidad del sistema educativo, el avance tecnológico, la investigación y por supuesto la seguridad, que ese es uno de los factores que han inhibido el crecimiento económico en los últimos años. En las primeras cuentas, pues el escenario no se ve sencillo. Veremos qué pasa, estaremos a la expectativa
se está a la expectativa de ver cuál es el comportamiento del mercado mundial de petróleo en ese escenario que hoy por hoy no luce simple para la actual administración. Bueno, yo soy Desiderio Morales y estamos en este segmento de percepciones y realidades. Nos vemos aquí como todas las semanas de 7 a 8 de la noche. Continuamos en un momento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito.
Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos con el licenciado Ariel Hurtado. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Energético y vamos a platicar de un tema en el que él es experto, que es el tema de lo que es la reforma energética y las implicaciones para este año. Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy amables. Bueno, Israel, se habló mucho de la reforma energética. Ahora, ¿qué le espera en este año? El entorno pues se ve complejo, ¿no? Pero decir, bueno, no hace referencia solamente a situaciones, ahora sí que concernientes a propiamente la reforma energética, sino que al entorno general de la economía del país. ¿Cómo la ves este año, Israel? Lamentablemente han pasado acontecimientos que han impactado el tema de la reforma energética sin estar, digamos, visualizados, sin estar en el panorama. Uno es la caída de los precios del petróleo, este problema que traen las grandes potencias en el mundo, Rusia, los países de la OPEP, Estados Unidos, los grandes productores, tienen un agarrón, digamos, a nivel mundial. Los países árabes no quieren bajar su producción, están produciendo a todo lo que da, y el precio ha caído más del 50%
en la mezcla mexicana. ¿Recuerdas el pico que tuvo la mezcla mexicana? Bueno, Más de $100. $100, exactamente. ¿Y ahorita cómo anda? Está en 38.50, cerró hoy. $38.50. Más del 50%. Digo, de su pico. ¿Qué pasa? Que la mezcla mexicana es un crudo pesado, o sea, no es fácil refinar, como en otras partes del mundo. Eso ya tiene un problema para los mexicanos, para la producción mexicana. Y por otro lado, estamos en medio de este problema mundial de producción de petróleo y de caída de precios. Por un lado, eso presiona al dólar, presiona las importaciones, presiona las exportaciones, la balanza, presiona la inflación. Entonces tenemos un problema donde los precios del petróleo han caído, nos falta recursos para este año, tenemos un precio del dólar o un tipo de cambio que hoy retrocedió un poco, pero en términos generales ha estado subiendo muchísimo, y tenemos una inflación que seguramente se va a reflejar en los próximos meses. Aunado al hecho de que, digamos, sin meternos en la cuestión de que si es correcto o no, el aumento del salario mínimo también va a generar, todos esos factores van a generar una presión importante en la economía mexicana. ¿Qué sucede a los ojos de los inversionistas internacionales? ¿Cómo están viendo las grandes empresas esto ahorita en este momento? Las energéticas. Sí, que hemos platicado ya con algunos ya están llegando a México, algunos ya tienen operaciones en México, ahora se están diversificando, algunos se quieren asociar con Pemex, por ejemplo, en algunas actividades relacionadas con la extracción de petróleo, exploración y demás, producción. Otros seguramente les interesará más el tema de las gasolinas, Pemex. De la refinación. Bueno, por un lado de la venta de gasolina, okay, y de la refinación por otro lado. Por otra parte. Sin embargo, esta situación pues no ayuda a la certidumbre, digamos, que les gusta tener a las grandes compañías o a los inversionistas externos. ¿Te refieres a la situación? La situación financiera y la situación política. Lamentablemente también tuvimos un cierre de año muy convulsionado. Lamentablemente los hechos que ya todos conocemos han generado una situación de inestabilidad, hay que decirlo. ¿Qué más quisiéramos decir? Que México continuaba como en la carrera de atracción de inversiones y de reformas, a todo lo que de desarrollo pues que hacía falta, como estaba haciendo el año pasado, a mitades del año pasado, que fue cuando se aprobó la reforma energética y cuando se aprobaron otras leyes y demás, otras reformas importantes en el país. Creo que el panorama se enrareció y se ensombreció mucho con lo que ha pasado políticamente hablando. ¿Qué se espera este año? Yo esperaría, bueno, los precios del petróleo al final van a tener que ponerse de acuerdo los países productores, es decir, no, por ahí leí algo y por ahí dicen que incluso $20 están dispuestos los productores árabes de petróleo para soportar. Nosotros no tenemos ese piso, es decir, ya lo cruzamos hace mucho, ya estaríamos como en el sótano. Pero está desfondada la situación. Claro, pero ellos tienen una fortaleza económica mucho más grande. Sí, una cosa, Irel, con $20 ganan los árabes produciendo petróleo. No ganan, pero por lo menos, es decir, luego hay una cuestión que es la extracción y los costos de marginales por extraer, o sea, es decir, a veces te cuesta más no extraer que extraer aunque sea $20, aunque lo vendas a $20. Porque ¿y en México su costo es alto? Sí, es alto. Ya estamos cercanos a tener pérdidas importantes, ¿verdad? Digo, una cosa es lo que se deja de ganar, que es todo el diferencial que hemos dejado de ganar, pero otro es acercándonos a nuestra línea de costos de producción. Depende qué campos sean, campos maduros, campos en declive de producción o campos marginales. México en realidad no extrae petróleo de campos marginales, que son los que ya dejaron de tener cierta producción diaria de barriles de petróleo. Sin embargo, aún y así, los países árabes dicen que les resulta mejor seguir produciendo porque, como quiera, la producción, o sea, las máquinas, los aparatos, todo lo que invirtieron para explotar un pozo, le sale más caro que no hacerlo, por todo ello. Ahora, pero bueno, la pregunta es,
¿qué se presume que va a pasar en cuanto a este comportamiento a la baja del precio internacional del petróleo? ¿Hasta dónde crees que llegue? Es muy difícil. ¿Va a seguir bajando más todavía? Yo creo que va a seguir bajando. ¿Abajo de $30? Es probable. Con los comentarios de los productores de árabes de petróleo que dicen que hasta $20 están dispuestos a aceptar. Rusia está muy presionada, también han estado presionando fuertemente, y Estados Unidos al final del día tiene grandes reservas de petróleo, nos dejó de comprar nosotros petróleo. No, nos está comprando petróleo. Sí, pero bajó sus cantidades y empezaron a producir mucho más ellos y empezaron a tener más reservas en el mundo. Sin embargo, creo que va a ser insostenible para todos. Es como una lucha de perder todos. Yo creo que no van a llegar a $20, sería una locura. Pero, sin embargo, sí creo que pronto va a seguir bajando el petróleo. Sí. ¿Y el impacto que tiene esto en la economía mexicana y en las finanzas públicas? Sí, terrible. Bueno, si mal no recuerdo, se había pensado primero en fijar, hay que recordar que el presupuesto se hace con una estimación de cuánto va a estar el crudo, el precio del barril, y se había primero estimado alrededor de $80, una cosa así, previendo algunas cosas que ya se veían venir. Sin embargo, han tenido que ajustarse varias veces ya los indicadores y el presupuesto para este año. A veces no nos damos cuenta en realidad cuál es el impacto, pero yo creo que de seguir así vamos a tener serios problemas en la operación diaria de algunas cosas, ¿no? De los hospitales o de las escuelas. Es decir, de alguna manera se va a tener que recortar el presupuesto y eso le va a pegar a algunas áreas. Se espera, lo comentaba hace rato, sí. Se espera una reducción de precio del presupuesto, una baja del gasto público. Seguramente, un recorte. Yo creo que va a haber un recorte, y eso también es malo para nuestras calificaciones internacionales que hacen, las calificadoras de los principales bancos a nivel mundial o los principales fondos de inversión tienen sus calificaciones. Un recorte no ayuda, ciertamente. ¿Y la economía mexicana este año va a crecer a qué ritmo? Más bajo todavía. Más bajo, pasado. Sí, seguro que sí. Yo creo que, va a ser muy difícil estimarlo ahorita, pero seguro va a crecer más bajo. Hay otro elemento importante que es un año electoral. Entonces, eso presiona de entrada a los mercados, y la incertidumbre política y los problemas postelectorales, sin plantear un escenario aquí catastrófico, pero hay que decirlo, es decir, son realidades, ¿no? Y son percepciones y son realidades. Entonces, yo creo que las elecciones ojalá y todo resulte bueno, haya unas elecciones, como todos sabemos, bastante participativas, tranquilas, con seguridad, y que haya una votación cuantiosa y que al final se respeten los resultados y haya una credibilidad de los resultados, una confiabilidad de los resultados, y que los que pierdan, respeten el resultado. De no ser así y haber manifestaciones aunadas al hecho de todo lo que ha pasado, más la economía, creo que México enfrentará uno de sus años más difíciles desde hace algunas décadas. Desde hace algunas décadas, cuando la inflación era tremenda, cuando el tipo de cambio de un día a otro se disparó bastante, cuando nos faltaban reservas, y cuando tuvimos que recurrir a préstamos internacionales como el que nos hizo Estados Unidos por $50 mil millones. Así es. Ya ahorita no recordamos nada de eso, ¿verdad? Y las nuevas generaciones tampoco, ¿verdad? Pero en esos momentos, si tú recordarás perfecto, incluso Bill Clinton, en una decisión ejecutiva, hizo un préstamo de $50 mil millones que luego pasó por el Congreso, pero en algún momento no teníamos con qué enfrentar pagos internacionales. Nuestra deuda, el servicio de la deuda que se le conoce, no teníamos cómo. Y nos ayudaron, evidentemente por diversas razones que ellos tienen, bastante válidas para ellos, ¿no? Evidentemente. Pero sí, no quisiera plantear ese escenario, claro que no. Más reservas y demás, pero tenemos una economía más fuerte, pero sí podemos enfrentar un año muy difícil, Ahora, aquí la cuestión es de que ahora sí que
la reforma energética, lo comentaba ahorita, es la madre de todas las reformas, es la carta, es el as bajo la manga, es, vamos a decir, en lo que la actual administración está cifrando todas las expectativas para generar crecimiento. Y bueno, pues no es una buena noticia esta, ¿no? No, no es una buena noticia. No es una buena noticia porque además... Bájala. Y máxime que el primer día del año, el segundo día del año, hay un incremento importante en los precios del petróleo, entonces la gente dice, digo interno, ¿no? La gasolina, la gente dice, sí. Bueno, pues ¿de qué se trata? Sí, exactamente. Sí, porque luego la gente no entiende y es digamos, bastante comprensible. Por supuesto. Que cuando los precios internacionales del petróleo bajan y entra una reforma energética en vigor, y una de las cosas que se dijeron es que iba a bajar el precio, pues, de la gasolina, de la luz y demás. Sin embargo, no ha sucedido como tal. Creo que hay molestia, puede haber molestia. Todavía es un poco temprano para calificar si la reforma ha dado los resultados. En realidad hay cosas todavía ahorita definiéndose en las comisiones reguladora de energía y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hay reglas que se están definiendo todavía y apenas acaban de salir las rondas, la ronda 0 y la ronda 1 y demás, pero sí, creo que pedir paciencia en un escenario así, en un entorno así, puede no ser lo más, digamos, aceptable. No se ve en la atmósfera, no se ve que, vamos a decir, el movimiento que se esperaba en los ejecutivos y demás, en las comitivas que tendrían que traer las grandes empresas extranjeras. No se ve, o está ahora sí que en perfil bajo. Sí, yo creo que hay mucha expectativa, pero no todavía se ve. No, yo creo que hay como, sí hay confianza, digamos, en que esto va a ser superado. Yo también lo creo, y como creo que en general así puede ser. Sin embargo, sí hay cierta expectativa de qué va a pasar con nuestra economía y con los proyectos y las inversiones que vienen a hacer las grandes compañías petroleras, ¿no? Hay confianza, hay interés. Por ejemplo, en el campo de las energías renovables, vi hace unos 2 días que salió el secretario de Energía y salieron los grandes ejecutivos de compañías de energía renovable para apoyar el tema de la energía eólica, que es un tema ya bastante desarrollado en México. Sin embargo, falta todavía, y lo tengo que mencionar porque pues ahí yo lo veo prácticamente diario, el tema de la energía solar fotovoltaica. Pues falta mucho en México, ¿no? México es uno de los países con mayor exposición solar en el mundo, y sin embargo tenemos muy poca producción y comparado con otros países en el mundo. Tenemos incluso menos que Alemania no tiene o sea, mucho menos sol, ¿no? El 10% del sol que tiene México. Mucho menos. Pero por ejemplo en esos países, sí, esta energía fotovoltaica que es la solar, ¿qué tanto aportan? O sea, ¿sí aportan? Muchísimo. ¿Pero en porcentaje qué? ¿10%? ¿5%? No, yo creo que más. Bueno, en conjunto con otras energías renovables, también hay energía eólica, debe ser un 30, sí, 30%. Sí, más o menos, una cosa así. Bueno, pero hay más subsidios, eso ya hay que mencionarlo. Hay más apoyo, digamos, de los gobiernos. Yo creo que a México también le va a falta eso. Y bueno, el tema de energía, hay unos compromisos internacionales de México con relación a las energías limpias, de llevarlo a un portafolio del 25% para el 2025, por ahí. ¿Ahorita qué tanto aportan? 10%, las renovables en su conjunto, y las solares el 1% nada más. Entonces, en realidad, las renovables en su conjunto, ¿te refieres a qué tipo? Eólica, geotérmica, algo de biocombustibles en ese sentido. 10%. O sea, 10% en su conjunto, sí. Entonces, en realidad... ¿Ahí está la solar o esa parte? Ahí está la solar, pero la solar es el 1%, no es nada. Entonces, nos falta mucho. Pero lo que iba es de que, sin salirme del tema, que yo creo que es momento de que se apoye más a estas energías y no depender tanto de los hidrocarburos, que ya lo habíamos dicho. Es decir, la reforma energética está muy bien, hay que sacar petróleo, digamos, profundas, hay que sacar petróleo, hay que explorar nuevos pozos en zonas terrestres y demás, hay que refinar mejor, hay que tener más refinerías y hay que producir más gas, ¿no?
Sin embargo, esta es una apuesta muy incierta, como ya lo acabamos de ver. Entonces, apostarle un poco más a energías renovables o a energías limpias, que bueno, luego se equiparan sin ser totalmente igual, creo que es una apuesta más certera, ¿no? La cuestión es que se habló mucho, creo que demasiado, de la reforma energética, y el hombre en la calle no ve esto. Ya no digo reflejado en los precios, que evidentemente los precios pues están sujetos a una dinámica diferente, pero no se ve. Ha sido una situación que, ha sido de manejo, ahora sí que de reglamentaciones, de aprobaciones, etcétera, etcétera, pero no se ve nada. Exacto. Sí, yo lo decía el año pasado, incluso en un editorial que escribí, decía, los que van a calificar si la reforma energética fue o no exitosa, o es o no exitosa, es el taxista, el ama de casa, sí, por supuesto, el estudiante, que les cueste menos gasolina, menos la luz, que no haya tanta inflación, que haya más... Porque, por ejemplo, la reforma financiera, que no tuvo así que digamos demasiados aspavientos y que es algo muy técnico, pues o la reforma lo de teléfonos de México, ¿no? De lo de Telmex, que ahora ya no se puede a la larga distancia, la gente lo ve, ¿no? Exacto, sí. La reforma de telecomunicaciones. Sí, claro. En la reforma energética, pues algo, pero aquí no se ve nada. Sí, exacto. Y son de las cosas que uno dice, ¿por qué no lo hicieron antes, verdad? Sí, bueno, ¿por qué tengo que pagar más de larga distancia? Al final del día ya se borraron esas cosas y ahora ya es va a bajar, supongo, el precio el costo de los recibos, ¿no?, telefónicos. Sí, falta todavía. Yo creo que si había una intención de decir, bueno, ahora vamos a bajar el precio de la gasolina, desafortunadamente por las cuestiones que están pasando, no creo que sea posible. No, por supuesto que no. Sí. Ya por un problema presupuestal. Exactamente. Ya no es un problema de que, bueno, está bajando el precio, pero eso presiona otras áreas de la finanza, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento, por último, de esta administración, digamos, 2 años más, se puede ver alguno de estos impactos a nivel cotidiano? Bueno, ellos mencionan, la gente de energía, que este año tendrá que bajar la luz, por ejemplo. Ya. Y la luz es una combinación de factores, o sea... Tiene que ver también con, obviamente... Tiene que ver cómo se produce, ¿verdad? Con qué se produce la luz. Entonces, gran parte de la luz, 50% se produce con gas natural, otra gran parte con combustóleo, por ejemplo. Entonces, siguen siendo hidrocarburos, ¿no? Y otra parte, el 10% con energías renovables, y un 2% con energía nuclear, por ejemplo. En fin, si todos estos factores, todos estos le llaman fuentes primarias de energía, tienen alguna variación de costos, pues en realidad va a ser muy difícil que baje el precio inmediatamente, ¿no? Si no producimos gas, vamos a seguir importando gas, y entonces estamos sujetos a la variación internacional de los precios del gas. Combustóleo es altamente contaminante, está buscando reconvertir las refinerías actuales para hacerlas más eficientes y tratar de utilizar menos combustóleo en nuestros procesos de generación de electricidad. Sin embargo, pues bueno, sigue siendo. Carbón también es alguna parte muy importante con la que se produce electricidad. Sin embargo, veo difícil, ellos dicen que este año va a bajar, yo diría que es probable que para finales de año, pero... Sencillamente porque tendrá también impactos en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, y me parece que van a tratar de privilegiar, obviamente, el gasto por encima de todos estos cambios, ¿no? Exactamente, y además la CFE ahora más que nunca está buscando ser eficiente en sus costos, en su producción, y ya es una empresa, digamos, que va a competir con otros participantes que están llegando al mercado eléctrico mexicano. Entonces ya no va a ser tan fácil como antes decir, bueno, hay pérdidas, y entonces, pues bueno, simplemente se apuntan en el librito de pérdidas de CFE, porque al final pues se paga con las finanzas públicas, pero ya no. Es decir, ya es una empresa donde hay pérdidas, ganancias y... Razón de más para que sea difícil que... Pero en fin, Israel, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado con el licenciado Israel Hurtado. Él es un experto en todos estos temas y el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Energético. Yo soy Desiderio Morales. Hemos estado en su segmento de percepciones y realidades. Y bueno, como todos los miércoles, nos veremos por aquí el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche. Nuevamente, Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.